Personajes a perfilar. Dr. Amara Chen, protagonista cirujana de trauma, novia en boda interrumpida. Nota: Marcus, el pastor Michael y David Kowalski son mencionados por nombre, pero dado que el guión no ofrece descripciones visuales, no se incluirán en el perfil de personajes, según las reglas de extracción. Personaje: Dr. Amara Chen, identidad central, anclajes visuales permanentes. Género: femenino, edad 34 años, explícito. Etnia: no especificada en el guión. Estructura facial: no hay descripciones explícitas de rasgos faciales en el guión. No se describen cicatrices, color de ojos, nariz, labios, pómulos. Cuerpo: no se describe constitución corporal explícita en el guión. Altura: constitución no declarada. Cabello: no se describe en el guión. No se especifica color. Textura, longitud. Piel: no se describe en el guión. Marcas distintivas: ninguna descrita. Capas de vestimenta. Atuendo principal, enfocado en la escena. Vestido de novia blanco, de pie en el altar. Atuendo implícito, ocupacional, inferido del rol. Vestimenta quirúrgica, bata médica como cirujana de trauma de emergencia. Inferencia basada en ocupación. Arreglo personal, no especificado. Línea base expresiva. Expresión en reposo, inferida, controlada y profesional, propia de una cirujana de trauma capaz de manejar situaciones de crisis. Lenguaje corporal: calmada bajo presión en entorno profesional. En la escena de la boda está congelada, aturdida. Reacción emocional. Anclajes de consistencia visual. Top 5 rasgos para consistencia entre generaciones. Femenino: 34 años de edad, anclaje explícito de edad, género. 2. Identidad de cirujana de trauma. Anclaje visual: persona médica profesional. Bata médica como atuendo alternativo. 3. Usando un vestido de novia blanco, atuendo definitorio de escena. Actitud básica: compuesta profesional, calmada bajo presión. Sin conflicto de nombre e identidad. Dra. Amara Chen versus nombre de nacimiento Sarah Kowalski. Anclaje narrativo para emparejar con prompts contexto visual. Salida: JSON. Descriptores listos para prompt. Video title: título desconocido. Characters: Name: Dr. Amara Chen. Visual descriptor: femenino, 34 años de edad, etnia no especificada, tono de piel no especificado, no se describen rasgos faciales distintivos, cabello no descrito, constitución corporal no descrita, usando vestido de novia blanco. Notas y restricciones: se han incluido únicamente elementos explícitamente declarados o sólidamente respaldados por el guión. Edad, género, profesión, vestido de novia. Dado que el guión carece de descripciones físicas detalladas, color de ojos, cabello, tono de piel, altura, cicatrices, estos campos se mantienen sin especificar para evitar añadir información no verificada. Si desea generaciones de imágenes consistentes entre escenas, boda versus lugar de trabajo, puedo aumentar el descriptor con 2-3 anclajes visuales consistentes que usted apruebe. Por ejemplo, color, estilo de cabello, tono de piel, un accesorio permanente como un anillo o una cicatriz sutil. Proporcione cualquier detalle adicional permitido y actualizaré el JSON en consecuencia. Nos mudamos a un pueblo pequeño en Oregón. Mi padre se convirtió en Robert Chen, profesor de matemáticas jubilado. Yo me convertí en su hija adoptiva, una huérfana chino-americana con un historial escolar inventado. Aprendí a mentir a los vecinos, a los profesores, a cada persona que preguntaba sobre mi pasado. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 10 años. Decía, con los ojos bajos. Tristeza fabricada en la voz. La historia perfecta para no hacer más preguntas. Durante 6 años, viví en esa jaula de mentiras. Yo estudiaba, seguía las reglas del programa, nunca le contaba a nadie quién era realmente. Pero a los 22 años, ya no podía más. Porque aquella no era una vida, era una existencia. Yo quería ir a la facultad de medicina, quería construir una carrera. Quería ser más que una sombra escondida en un pueblo donde nadie me conocía de verdad. Entonces tomé una decisión que rompió todas las reglas del programa. Huí, no muy lejos. No era tan idiota como para eso. Pero huí de la identidad que me dieron. Conseguí nuevos documentos falsos, esta vez por mi cuenta. Mantuve el nombre Amara Chen, pero borré cualquier conexión con el programa de protección. Entré a la facultad de medicina bajo una identidad que yo misma forjé. Y funcionó. Durante 6 años funcionó perfectamente. Pero hay una verdad sobre las mentiras que aprendí de la manera más difícil.
Una vez que empiezas a mentir, cada verdad se convierte en solo otra mentira que necesitas sostener. Es como construir una casa sobre arenas movedizas. Cada nuevo ladrillo parece hacer la estructura más sólida, hasta el día en que el suelo cede. Y yo estaba a punto de descubrir cuánto costaría eso. Conocí a Marcus hace 3 años en la sala de emergencias. Él era el hermano de una paciente, una mujer con trauma abdominal severo por un accidente de coche. La operé durante 6 horas. Cuando salí de la sala quirúrgica, Marcus estaba en el pasillo, con el rostro marcado por el miedo y el agotamiento. ¿Va a vivir?, preguntó, la voz quebrada. Va a vivir, respondí. Y cuando me abrazó, cuando sentí el peso de su alivio contra mí, algo dentro de mí se rompió también, porque él me veía como una salvadora, como alguien honesto, como alguien verdadero. Y yo era todo menos eso. Pero me enamoré de él. Dios, cómo me enamoré. Marcus era arquitecto. Diseñaba edificios, estructuras que permanecerían en pie durante décadas. Construir algo que dura, me dijo una vez. Se trata de tener una base sólida. Y luego tomó mi mano y dijo: tú eres mi base, Amara. La ironía era brutal. Él construía edificios sobre concreto y acero. Yo había construido toda nuestra vida sobre arenas movedizas. Cada te amo parecía una confesión que no podía hacer. Cada plan de futuro, cada conversación sobre hijos, cada discusión sobre dónde viviríamos en los próximos 30 años. Todo construido sobre una sola mentira que podría derrumbarse en cualquier momento. Pero no podía detenerme, porque por primera vez en años me sentía viva. Cuando Marcus me propuso matrimonio, lloré. No solo de alegría, sino de un miedo visceral. Porque sabía que casarme significaba dejar rastros, documentos, certificados, verificaciones de antecedentes. Y tarde o temprano, alguien terminaría descubriéndome. Pero dije que sí, porque el amor a veces es una elección estúpida y desesperada de creer que el futuro puede ser diferente del pasado. Y fue así como llegamos a aquel día, el día de la boda. Mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, con mi velo cubriendo mi rostro y mi corazón latiendo como un tambor de guerra, sentí algo. La mirada de alguien clavada en mí, distinta a todas las demás. No era admiración, era reconocimiento. Miré hacia el altar y vi al pastor Michael. Estaba allí, con la Biblia en sus manos, sonriendo a la congregación. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo cambiar en su rostro. Un destello de reconocimiento, una sombra de memoria. Él sabía. De alguna manera sabía quién era yo realmente. Mi estómago se revolvió. Mis manos comenzaron a temblar. Pero seguí caminando porque, ¿qué más podía hacer? ¿Detenerme en medio del pasillo? ¿Huir de nuevo? Marcus me esperaba en el altar, con una sonrisa amplia y llena de esperanza, aguardando a la mujer que creía conocer. Yo avanzaba hacia él, con la certeza de que todo estaba a punto de desmoronarse. Pero no me di cuenta de cómo el pastor lo sabía, o lo que eso me costaría. Porque cuando llegué al altar y el pastor Michael abrió la boca para comenzar la ceremonia, vaciló. Sus ojos encontraron los míos nuevamente, y en ese segundo, en ese momento terrible y silencioso, comprendí. No era solo un pastor. Era parte de mi pasado, un pasado del que había huido, un pasado que ahora estaba a punto de alcanzarme, frente a todos los que amaba, frente al hombre al que estaba a punto de jurar amar para siempre. Y entonces dijo las palabras que congelaron mi sangre. Este matrimonio no puede continuar. Pero aún no sabía el motivo. No sabía por qué estaba haciendo esto. No sabía que Marcus tenía conexiones peligrosas, que harían que mi identidad falsa no fuera solo una mentira, sino una amenaza. Todo lo que sabía en ese momento era que los 6 años de huida habían terminado, y la verdad estaba a punto de destruirme. Los ojos del pastor Michael guardaban un secreto que se conectaba con el mío. Vaciló, por solo un segundo, pero fue suficiente para que mi corazón se detuviera. Marcus sonrió a mi lado, confiado, sosteniendo mis manos mientras esperábamos la bendición. La congregación entera nos observaba, cientos de miradas fijas en nosotros, listos para presenciar el momento más sagrado de la ceremonia. Amara, Marcus susurró, sus ojos brillando de amor. Estoy tan feliz, feliz. La palabra resonó en mi mente como una condena, porque sabía que esa felicidad estaba construida sobre una mentira. 6 años de mentiras. Y ahora, frente al altar, con sus manos en las mías, necesitaba decidir. ¿Debería huir? ¿Debería confesar? Pero ¿cómo podría destruirlo así frente a todos? El pastor Michael abrió la boca para comenzar los votos, pero algo en sus ojos me dijo que estaba luchando con la misma pregunta que yo. ¿Sabía quién era yo? Sabía el peligro que estaba corriendo. Y entonces Marcus comenzó sus votos. Amara Chen, desde el momento en que te conocí,
Supe que eras especial. Trajiste luz a mi vida cuando más la necesitaba. Prometo amarte, protegerte y honrarte todos los días de mi vida. Proteger. Esa palabra casi me hizo desmoronar. Porque lo que yo no sabía, lo que nadie allí sabía, era que la familia de Marcus tenía conexiones. Conexiones peligrosas. Pero eso no era algo que descubrí en aquel altar. Déjame contarte lo que descubrí 3 meses antes de la boda. Lo que voy a revelar ahora cambió todo. Y explica por qué aquel altar se convirtió en una trampa. Estaba trabajando en un caso de fraude financiero en el hospital. Nada importante, documentación de rutina. Pero cuando comencé a investigar los registros, apareció un nombre que heló mi sangre. Vincent Moretti, el primo de Marcus. Al principio pensé que era coincidencia. Vincent era un empresario respetado, siempre presente en los eventos de caridad del hospital. Pero cuando profundicé la investigación, algo que nunca debía haber hecho, descubrí la verdad. Y fue cuando el universo mostró su sentido del humor cruel. Vincent Moretti no era solo un empresario respetable, tenía conexiones profundas con el crimen organizado. No se trataba de cualquier grupo criminal, sino precisamente el mismo sindicato contra el que mi padre había testificado 16 años atrás. Imagina huir de un depredador durante 16 años, solo para descubrir que te enamoraste y te vas a casar dentro de su guarida. Estaba usando mi identidad falsa para acercarme a las mismas personas que mi padre destruyó. Y Marcus, el hombre que amaba, formaba parte de esa familia sin siquiera conocer el alcance real de las actividades de su primo. Pero aquí está lo que realmente me estremeció. Estaba enamorada, y el amor te vuelve ciega, te vuelve estúpida, te hace convencerte a ti misma de que puedes controlar lo incontrolable. Así que enterré el descubrimiento, borré los archivos, fingí que nunca había visto nada. Hasta ese momento en el altar, cuando me di cuenta de que estaba a punto de casarme no solo con Marcus, sino con toda su familia, toda su historia, todo su peligro. Ahora, Amara, dijo el pastor Michael, su voz temblorosa de una manera que nadie más percibiría. Tus votos. Abrí la boca. No salió ninguna palabra. Y fue cuando todo comenzó a derrumbarse. Espera, dijo una voz a mis espaldas. Me volteé y vi a una mujer mayor en la primera fila, la abuela de Marcus, clavándome una mirada penetrante. Está ocultando algo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus rió con un deje de nerviosismo. Abuela, por favor, son solo nervios. Pero ella no apartó la mirada de mí. No, hay algo mal. Puedo sentirlo. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando contra mí, mis ojos se encontraron con los del pastor Michael otra vez. Y en esa mirada vi toda nuestra historia. Porque el pastor Michael no era solo un pastor. Era el fantasma de mi pasado, vestido con sotana. Era el Marshall James Hendricks, el mismo hombre que creó mi primera identidad. El mismo hombre que me sostuvo mientras lloraba a los 12 años de edad, cuando perdí mi nombre, mi ciudad, toda mi vida. Tenía 16 años cuando nos vimos por última vez. Fue en una casa de seguridad en Nevada, justo antes de que me transfirieran a Oregón. Era el único miembro del programa que realmente se preocupaba. El único que veía más allá del papeleo y se daba cuenta de que solo era una niña asustada. Vas a estar bien, Sara, me dijo esa noche. Algún día construirás una vida nueva, una vida real. Nunca olvidé esas palabras. Y ahora, 20 años después, estaba frente a mí de nuevo, sabiendo que había roto el protocolo, sabiendo el peligro que corría, sabiendo que si la familia de Marcus descubría quién era realmente, el testimonio de mi padre podría verse comprometido. Peor aún, mi padre todavía estaba bajo protección, todavía estaba vivo. ¿Y si alguien me rastreaba hasta él? Michael, susurré tan bajo que solo él podía oírme. Por favor. Pero sacudió la cabeza ligeramente. No con ira, con tristeza, porque sabía que no había salida. Ya no. El tío de Marcus, Anthony Moretti, observándome con ojos fríos y calculadores. No estaba sonriendo como los otros invitados. No estaba celebrando. Estaba estudiando, analizando, y en ese momento me di cuenta. Sospechaba algo. Mi entrenamiento del programa de protección de testigos gritaba en mi mente. Cuando alguien sospecha, corres. No preguntas. No explicas. Desapareces. Pero ¿cómo desapareces de tu propia boda, frente a 300 personas, sin causar exactamente el tipo de escena que llamaría aún más atención? Era como estar atrapada en una habitación con todas las salidas cerradas. Y tú misma tiraste las llaves. Estaba en una posición imposible. Y lo peor, yo misma me puse ahí. Todo lo que construí en los últimos 6 años, mi carrera como doctora Amara Chen, mi reputación en el hospital, mi vida junto a Marcus, estaba a punto de desmoronarse por una única decisión que tomé hace mucho tiempo. La decisión de amar a alguien que nunca debía haber amado. El pastor Michael se aclaró la garganta, listo para continuar la ceremonia.
Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera decir mis votos, antes de que cualquiera de nosotros pudiera dar el siguiente paso, algo cambió en su mirada. Tomó una decisión. Lo vi en sus ojos. Y mi estómago se hundió porque sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Michael se volvió hacia la congregación, su voz repentinamente firme, resonando por la iglesia de una manera que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. «Deténganse», dijo. «Esta boda no puede continuar». Silencio absoluto. Después caos. Los susurros explotaron como fuegos artificiales. Marcus me soltó, mirando a Michael con puro shock. «¿Qué? Pastor, ¿qué está diciendo?» La madre de Marcus se levantó. «Esto es absurdo. No puede. Puedo y debo», interrumpió Michael, su voz cargada ahora con la autoridad de 20 años como agente federal. «Porque esta mujer no es quien dice ser». Escuché un grito ahogado. Quizás fue el mío propio. Marcus se volvió hacia mí, sus ojos buscando en los míos alguna negación, alguna explicación. «Amara, ¿de qué está hablando?» Abrí la boca. La cerré de nuevo. Todas las palabras que ensayé, todas las excusas que preparé a lo largo de los años, todas desaparecieron, porque todo lo que construí durante 6 años se estaba desmoronando en una sola frase. La familia de Marcus comenzó a levantarse, la tensión aumentando en la iglesia. Vi a Vincent Moretti en la esquina, su rostro endurecido. Vi a Anthony sacar el teléfono celular de su bolsillo, sus dedos ya marcando. Y entonces Michael dijo el nombre que enterré hace 16 años. Su verdadero nombre es Sarah Kowalski. El mundo se detuvo. Marcus dio un paso atrás, como si lo hubiera abofeteado. ¿Quién es Sarah Kowalski? Pero no podía responder, porque mi mirada estaba fija en Anthony Moretti, y lo que vi en su rostro fue peor que ira, peor que confusión. Era reconocimiento. Sabía quién era Sarah Kowalski. Sabía lo que el apellido Kowalski significaba para la organización del primo Vincent. Y ahora, con el teléfono en la mano, sabía exactamente a quién estaba llamando. Marcus me agarró por los hombros, su voz quebrándose. «Amara, por favor». Di que esto no es verdad. Di que está loco. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera intentar salvar algo del desastre, Anthony Moretti levantó el teléfono celular. Y supe que la vida de mi padre estaba en peligro. El tío de Marcus, Dominic Rossi, ya estaba marcando. Tenía segundos, no minutos. Y en ese momento me di cuenta de algo. Puedes huir de muchas cosas, pero no puedes huir de quién eres para siempre. Podía huir de nuevo. Cambiar mi nombre de nuevo. Construir una tercera vida sobre mentiras que ya no podía controlar. Convertirme en Sarah, después Amara, después... ¿Qué? ¿Cuántos nombres necesitaría antes de perderme completamente? ¿O podía finalmente decir la verdad? Marcus me miraba como si fuera una extraña, y lo era. Durante 3 años, él amó a una mujer que nunca existió. Yo era una sombra, un reflejo distorsionado de quien realmente soy. Y ahora, frente a todos, la familia de él, los amigos, la iglesia entera, esa sombra se estaba desvaneciendo. El pastor Michael se posicionó entre yo y la multitud. «Por favor, todos siéntense». Pero nadie se sentó. La tensión en la iglesia era palpable. Dominic Rossi todavía sostenía el teléfono, sus ojos fríos fijos en mí. Él sabía. De alguna manera, él sabía que mi padre fue quien testificó contra su sindicato. Y si él hacía esa llamada, entonces hice lo único que podía hacer. Conté todo. Mi verdadero nombre es Sarah Kowalski. Mi voz resonó en la iglesia, cada palabra una confesión. Cuando tenía 16 años, mi padre testificó contra una organización criminal. Ingresamos al programa de protección de testigos. Mi identidad fue borrada. Sarah Kowalski desapareció de los registros. Amara Chen tomó su lugar. Marcus dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Pero a los 22 años, rompí el protocolo. Escapé de la protección. Ya no soportaba vivir en esa prisión. Falsifiqué documentos. Entré en la facultad de medicina, construí una carrera, todo bajo una identidad falsa. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, manchando el velo que jamás debía haber usado. Y entonces te conocí, Marcus. Mi voz se quebró, y por primera vez en años sentí que podía ser real. Pero cada te amo que dije era una mentira, porque nunca te dije quién era realmente. El silencio en la iglesia era ensordecedor. La familia de Marcus estaba de pie, rostros retorcidos de shock e ira. La madre de él se cubrió la boca con las manos. Sus primos susurraban entre sí. Y Dominic Rossi. Dominic sonreía. Una sonrisa fría, calculadora. Él sabía exactamente quién era mi padre. Marcus finalmente habló, su voz ronca. «Mentiste. Durante 3 años. Sobre todo». «No sobre todo», susurré. «Mi amor por ti siempre fue real. Fue lo único real que tenía». Pero antes de que él pudiera responder, el pastor Michael Marshall Hendricks dio un paso al frente. «Hay algo que todos ustedes necesitan saber.
Su voz resonó con una autoridad que no había escuchado antes. No soy solo un pastor. Soy el Marshal James Hendricks, Servicio de Protección de Testigos de los Estados Unidos. Todavía en activo. El shock en la iglesia fue instantáneo. Murmullos explotaron. Dominic Rossi se congeló, su sonrisa desapareciendo. Y hace 6 meses, Michael continuó. Recibimos inteligencia sobre una célula remanente del sindicato Rossi, operando en esta ciudad. Sarah Ladotrachen no lo sabía, pero su presencia aquí nos ayudó a rastrearlos. Apuntó directamente a Dominic. Y fue cuando todo cambió. Las puertas de la iglesia explotaron como si fueran de papel. Agentes federales entraron, armas en mano, chalecos antibalas brillando bajo la luz de las lámparas. En segundos la iglesia estaba rodeada. Dominic Rossi fue lanzado al suelo, esposas haciendo clic en sus muñecas mientras gritaba obscenidades. Otros miembros de la familia fueron detenidos. La boda se convirtió en escena del crimen. El altar, un tribunal. Y yo, la novia de blanco, estaba en el centro de una operación federal que había estado ocurriendo durante 6 meses sin que lo supiera. Marcus me miró, shock y confusión grabados en su rostro. ¿Tú eras parte de una investigación federal? No, dije, mi voz quebrándose. Solo estaba intentando sobrevivir, intentando tener una vida. No sabía nada de esto. El Marshal Michael se acercó. Es verdad, ella no lo sabía. Pero cuando la reconocí hace 3 meses, cuando ella y Marcus vinieron a hablar sobre la boda, me di cuenta de la conexión. Investigamos discretamente. Y gracias a su presencia aquí, logramos desmantelar la última célula del sindicato. Me miró con algo parecido a la compasión. Sarah, tu padre está seguro. Lo reubicamos en una nueva protección. Y el sindicato Rossi, se acabó. Tus 6 años de fuga accidentalmente llevaron a su caída. Justicia. Después de todo, había justicia. Pero cuando me volví hacia Marcus, solo vi dolor. Me usaste, dijo su voz baja. Mentiste, me engañaste, pusiste a toda mi familia en peligro. No, dije desesperada. Marcus, jamás quise hacerte daño. Nunca supe nada sobre tu familia, solo quería ser libre. Quería amarte sin secretos. Él me miró, realmente me miró. No a Sarah Kowalski, no a Amara Chen, sino a mí. A la persona que siempre fui, escondida bajo capas de miedo y mentiras. Y entonces dijo las palabras que jamás pensé escuchar. No me importa cómo te llames. Su voz era suave ahora, vulnerable. Me importa quién eres. Y la mujer que conozco, la que salva vidas, la que llora viendo películas antiguas, la que hace unos panqueques horribles, esa mujer es real. Lo sé. Las lágrimas corrían por mi rostro. Marcus. Pero, levantó la mano, no podemos casarnos así. No con tanta mentira entre nosotros. Necesitamos reconstruir. Empezar con la verdad. Asentí, mi corazón roto y al mismo tiempo lleno de esperanza. Sí, podemos hacer eso. Él tomó mi mano hesitante al principio, luego más firme. Cuéntame todo. ¿Quién eres realmente? Empieza desde el principio. Sin mentiras esta vez. Sin mentiras, prometí. 3 días después, recibí una llamada. Mi padre estaba seguro, reubicado bajo nueva protección. El sindicato Rossi estaba desmantelado. 6 años de correr, de mentir, de vivir con miedo. Y finalmente todo terminó. Pero lo que sucedió en los 6 meses siguientes fue algo que nunca imaginé. ¿Conoces esa sensación de cargar un peso tan abrumador por tanto tiempo que olvidas cómo respirar sin él? Cuando alguien te lo quita, casi te desplomas porque has olvidado cómo sostenerte por ti misma. Eso era lo que sentía. Era libre. Libre de verdad. 6 meses pasaron desde ese día. Mi nombre ahora es Sarah Chen, un puente entre mi pasado y mi presente. Sigo trabajando como médica de urgencias, pero también me dedico a ser consultora para familias en programas de protección de testigos, ayudándolas a reconstruir sus vidas sin perder su esencia. Y Marcus y yo estamos comprometidos de nuevo, pero esta vez él conoce cada verdad, cada secreto, cada cicatriz. La semana pasada me preguntó, ¿te arrepientes de haber huido de la protección? ¿De haber construido una vida bajo mentiras? Pensé durante un largo momento. Me arrepiento de las mentiras, pero no me arrepiento de haber luchado por mi libertad, ni de haberte conocido. Sonrió con esa sonrisa que me enamoró hace 3 años. Entonces, ¿a quién eliges ser ahora? ¿A Sarah o a Amara? Ambas, dije. Sarah es mi historia. Amara es quien me convertí. Y Sarah Chen es quien elijo ser. Una mujer que aprendió que la persona más difícil de engañar es a ti misma. Porque aprendí algo que ningún documento falso jamás podría enseñarme. La identidad no es el nombre que está en tus papeles. Es cada elección que haces cuando nadie está mirando. Cada verdad que dices cuando la mentira sería más fácil. Cada momento en que decides ser honesta con las personas que amas, aun sabiendo que puedes perderlas. ¿Sabes esa pregunta que abrió esta historia?
¿Quién serías si pudieras elegir cualquier identidad? Descubrí la respuesta de la manera más difícil. Solo descubres quién realmente eres cuando dejas de fingir ser otra persona. Sara Kowalski huyó porque tenía miedo. Amara Chen escondió la verdad porque pensaba que el amor exigía perfección. Pero Sara Chen, ella finalmente entendió que la verdadera libertad comienza cuando dejas de esconderte de ti misma. Todos usamos máscaras. Todos guardamos secretos. Construimos versiones editadas de nosotros mismos, mostrando al mundo solo aquello que deseamos que vean. Pero el amor verdadero sucede cuando alguien ve debajo de esas máscaras, ve las cicatrices, los miedos, las mentiras que contaste para sobrevivir, y aún así, elige quedarse. La próxima semana, Marcus y yo nos casaremos, de nuevo. Y esta vez, cuando el pastor pregunte, ¿aceptas a este hombre? Responderé con mi nombre verdadero, con mi corazón verdadero, y finalmente seré libre. Tal vez estés viviendo tu propia versión de esta historia, escondiendo algo, cargando un secreto que parece demasiado pesado para compartir, fingiendo ser alguien que no eres porque temes que la verdad destruya todo. Si es así, déjame decirte lo que aprendí. La verdad siempre encuentra un camino. No importa cuántas veces cambies tu nombre, tu esencia permanece. Y el amor real no exige perfección, exige honestidad. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que también necesita escucharla. Mi nombre es Sara Chen, y esta es mi historia.